Es solamente ahí donde el hombre se encuentra genuinamente con su pareja y entiende el respeto que le debe a su pareja. Es solamente ahí cuando el hombre descubre la dignidad de sus hijos. Es solamente cuando el hombre comienza a ser verdaderamente familia, cuando se humilla ante Dios. Quien es infiel a su pareja se ha olvidado de Dios. Quien miente ha olvidado a Dios de la verdad y al Dios que dijo: yo soy la verdad. El joven que consume drogas y se emborracha ha olvidado que solamente Dios es la verdadera satisfacción de su alma y que lo demás es banalidad. El desorden sexual entre la juventud dice que han olvidado a Dios y su palabra, que llama a vivir en santidad. Sed pues santos como vuestro Dios es santo. La crisis del hombre y la mujer consisten en olvidar a Dios y en olvidar su palabra. Resultado de ello, crisis espiritual. Para quienes leen el periódico y quienes consultan el artículo del sacerdote jesuita Alfonso Llano, recientemente sacó una entrevista con la hija del doctor Billy Graham, Anne Graham. Y el título del artículo era: ¿se olvidó Dios de la humanidad? ¿Por qué nos abandonó Dios? Y en la entrevista que le hacían a la hija del doctor Billy Graham, le preguntaban: ¿acaso se olvidó Dios de sus hijos y de la humanidad con motivo de el acto terrorista del 11 de septiembre del 2001, cuando caen las Torres Gemelas? Y le dicen: ¿eso no significa que Dios se ha olvidado de la humanidad? Ella contesta: un día alguien propuso en los Estados Unidos que ya no era necesario orar en las escuelas, y la gente dijo: ya no es necesario orar a Dios en las escuelas. Pero más tarde alguien dijo: ya no necesitamos la Biblia en los colegios ni en las universidades. Y Estados Unidos dijo: ya no necesitamos la Biblia, y sacaron la oración de las escuelas y sacaron la Biblia de las instituciones educativas. Pero a alguien se le ocurrió decir que sería importante que los jóvenes tuvieran libertad sexual, y además que si querían abortar, aún sin saberlo los padres, que lo podrían hacer. Y Estados Unidos dijo: está bien, vamos a hacerlo. Pero no contentos con eso, alguien propuso que como parte del arte, publicar cuerpos desnudos, tanto de hombres como de mujeres, simplemente como una expresión del arte y la belleza. Pero posteriormente se comenzaron a tomar fotos y hacer grabaciones con niños menores de edad y publicarlas en revistas, en periódicos y también a través de la internet. Y Estados Unidos dijo: hagamos eso. Pero no solamente ahí paró el asunto, sino que dijo la hija del doctor Billy Graham, pero también a alguien se le ocurrió decir: hay que patrocinar la música rock, donde se incita a la violencia, al consumo de drogas y al suicidio. Y Estados Unidos estuvo de acuerdo y mencionó varias cosas. Y dice la hija del doctor Billy Graham:
¿Será que estas condiciones nos permiten decir que Dios está con nosotros cuando le hemos dicho que se marche de nuestras instituciones, de nuestra vida y de nuestra familia, donde los jóvenes ya no tienen ni principios ni moral? El artículo termina diciendo: joven estudiante le pregunta a Dios: Dios, ¿por qué permitiste que aquella niña fuera asesinada en la escuela? Dios responde: joven estudiante preocupado, no pude hacer nada porque me sacaron de las escuelas, porque me sacaron de la universidad, porque me están sacando de las familias. No puedo hacer nada, joven. Respuesta: Dios. La sociedad y las familias y las instituciones han ido desplazando a Dios y han ido relegando a Dios porque dicen: ya no necesitamos a Dios. Pero Martín Lutero, pero Juan Calvino y los reformadores, hace 493 años entendieron que si algo urgente había que hacer, era volver a proclamar el Evangelio, era volver a gritarle al mundo que Jesucristo nos llama a un arrepentimiento genuino y que Jesucristo que murió en la cruz está presto a perdonar a la humanidad y que la restauración de la sociedad, de las instituciones y que el hombre se puede restaurar espiritualmente solamente acudiendo a la palabra de Dios, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en su corazón y permitiendo que en la familia more la presencia de Dios y que el centro de la familia sea la palabra de Dios. Había crisis personal y familiar allá en nuestro relato. Era pobreza espiritual entre las familias, matrimonios mixtos, es decir, el pueblo judío se estaba relacionando y se estaban casando con pueblos paganos, familias empobrecidas, padres e hijos vendidos como esclavos por la pobreza, individuos que habían perdido el horizonte, mujeres que no sabían qué camino tomar. La crisis era total. Pero Esdras abrió el libro de la ley. Pero Esdras leyó el libro de la ley y le dio la importancia que merece dársele a la palabra de Dios. Y allá el pueblo entendió. Y el pueblo reaccionó y el pueblo se arrepintió y reconstruyeron las murallas y levantaron las puertas y se establece un culto en orden y el pueblo vuelve a tomar un nuevo impulso y resurgen de las cenizas y marchan adelante porque atendieron la palabra de Dios. Quiero preguntar, ¿qué lugar le da usted al altar familiar? Mis hermanos, si algo ha perdido la iglesia protestante, es precisamente eso, el altar familiar. Porque desde la época de Lutero, de Juan Calvino y de la Reforma, si algo se institucionalizó como preponderante, era el altar familiar, donde la familia se sentaba y donde la familia podía dialogar, pero donde el centro del diálogo era la palabra de Dios. Y si algo hemos perdido por los afanes, por el trabajo, por el consumismo, por la diversión, por tantas cosas, bueno, sí hay que prestarle atención a muchas cosas, pero el problema es que a veces le prestamos y le damos más tiempo a cosas banales que a lo realmente importante y a lo realmente urgente que es la palabra de Dios. Por eso,
desde este púlpito, afirmamos que es muy importante volver al altar familiar, donde usted pueda abrir las Escrituras y donde usted pueda escuchar la voz de Dios en familia, donde haya un espacio para el arrepentimiento, donde haya un espacio para el diálogo, donde haya un espacio para ofrecerle la vida, el corazón, la familia, toda al Señor. Estoy seguro que la iglesia y que la sociedad en general, solamente con que se afirmara en el altar familiar, tendríamos una iglesia diferente, tendríamos una sociedad diferente, porque cuando se le da el lugar importante a la palabra de Dios, entonces la sociedad cambia y es renovada. Lo que sucedió en 1517 fue una renovación por el poder de la palabra de Dios. Fue una renovación porque el Espíritu de Dios vino como viento recio y tomó los corazones endurecidos, los corazones de hombres y mujeres que se habían olvidado de Dios. Tomó el corazón de hombres vividores que habían desviado la fe de muchos, que habían desviado la fe genuina del cristianismo, pero el Espíritu de Dios vino como viento recio, como en Hechos capítulo 2, transformó, vivificó y transformó una sociedad entera, al continente europeo. Pues bien, lo que nosotros necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Es que usted como padre, como madre, pueda abrir la palabra de Dios en su casa, invitar a sus hijos. Como decía el pastor esta mañana, no importa que usted esté solita con un hijo, así no esté solita y sea una mujer que vive sola, que no tiene esposo, pero usted puede invitar a quien esté a su lado, abrir las Escrituras y decir: Señor, tu palabra es el centro de mi vida y me propongo escucharla y obedecerla para gloria de tu nombre. Mis hermanos, la invitación es clara. La palabra de Dios que se abra en nuestros hogares y que recobre el lugar en la iglesia que siempre debió de haber tenido.